Estoy aquí en el estudio con Antonio Jaksic, ¿no? Él es general de brigada y director del Museo Histórico Militar de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido, general. Muchísimas gracias por la invitación, en especial en esta fecha. Un agrado poder estar acá realmente. No, para nosotros un placer, ¿eh? Un placer que esté con nosotros para poder abordar un poquito sobre el tema y para que la gente en su casa los pueda también entender, ¿no? ¿Quién es Bernardo Higgins? Partamos por ahí. Bueno, eso es sumamente interesante. Bernardo Higgins no es una figura en sí misma que tenga solo un concepto. Voy a dar un ejemplo clásico. Todos los vemos a través de monumentos, a través de fotografías, que son fotografías de pintura, y siempre lo vemos vestido de militar. Y asociamos la figura de O'Higgins al militar. ¿Es efectivo? Claro que es efectivo, pero no es la única faceta que él tiene. Él tiene una cantidad de formas de enfrentar la vida que se fueron dando de acuerdo a las circunstancias que vivió. Un niño atípico porque se crió lejos de la familia, de hecho volvió al seno familiar a los 21 años, así que pasó toda su vida alejado del seno familiar. Un hombre que fue capaz de entender que su futuro estaba en el campo, fue agricultor, fue un exitoso agricultor, es más, un innovador agrícola, pero cuando sintió el llamado de esa gran visión de independencia que tuvieron él y otros muchos en Chile, por supuesto, fue capaz de cambiar y abandonar todo por darle libertad a Chile, junto con otros próceres. Y pasaron los años y volvió a ser agricultor y estuvo alejado de actividades oficiales y en lo general vivió una vida multifacética, muy variada. Y eso lo hace especial, sin lugar a dudas. General, ¿cuál sería la importancia de la vida y obra de Bernardo Higgins para nosotros como chilenos y también quizás para todo el ejército de Chile? Yo creo que lo primero que hay que asumir de Bernardo Higgins es que fue el que consolidó el proceso de independencia. Él firmó el acta de independencia. Su mayor herencia es esa, decir que Chile era independiente a partir del 1 de enero de 1818. Que a veces se nos olvida porque asociamos todo este proceso de la independencia con el hecho que éramos independientes desde el 18 de septiembre de 1810, y obviamente no es así. La independencia fue un proceso mucho más largo. Su principal legado está en eso, pero además está en transmitirle a las actuales generaciones los principios, los valores que guiaron no solo su causa de independencia, sino también su vida. Absolutamente. De pronto el ejército de Chile tiene bien arraigado esto de Bernardo Higgins, ¿verdad? Lo tiene con mucho conocimiento, ¿no? De causa y de pronto lo ven como un prócer algo más arriba, 3-4 peldaños más arriba, ¿no? Nosotros como chilenos deberíamos estar contentos de que esté esta figura de alguna manera interiorizado en el museo, ¿verdad? Que sea una figura importante para nuestro país. ¿Es necesario tenerlo de esta manera? No cabe duda. Yo creo que en los procesos históricos que viven los países, el pasado siempre está presente, de una u otra forma, aunque uno quiera renegarlo. Porque lo que somos hoy día es producto del pasado. Claro. Y lo que vamos a hacer en el futuro también es producto de ese pasado y lo que estamos construyendo en el día a día. Entonces, en ese sentido, la figura de O'Higgins trasciende las épocas, trasciende las visiones particulares de diferentes políticos, por ejemplo, que en su época se dividieron en Chile en algún momento y él abandonó el poder en su autoexilio. Y llegó más allá de la contingencia, de lo que podríamos asumir como cosas mundanas, entre comillas, y proyectó una figura que nos sirve hasta el día de hoy, y no solo al ejército. El ejército lo celebra profundamente, como lo hace con otros próceres. De hecho, el 20 de agosto marca el inicio de un proceso que termina a fines de septiembre, con el mes de la patria, donde el ejército, desde el 20 de agosto en adelante y durante todo septiembre, celebra actividades que todos conocemos, la parada militar, etcétera, etcétera, en ese sentimiento puro de amor a la patria, que se refleja en esa semana o en ese mes o en esas semanas de esos 2 meses. Pero entonces decir que O'Higgins, producto de eso, es la única figura, también es un error. Proyectó valores y principios que hoy día profesamos, la gran mayoría de los chilenos, nos hizo entender el concepto de patria, de nacionalidad, de territorio,
hizo 2 constituciones que le dieron vida a una estructura llamada República de Chile, pero eso no significa que sea el único. Y en ese sentido, el ejército siempre respeta a todos aquellos que en su momento se la jugaron por este país y a través del ejército se emplearon en diferentes acciones bélicas que todos conocemos, que nos llevaron, por supuesto, a ser lo que hoy día somos, de lo cual tampoco se puede renegar. No, absolutamente. Bueno, el próximo, este sábado, 20 de agosto, sería el natalicio de Bernardo O'Higgins. El ejército ha hecho algunas actividades en particular, lamentablemente por el tema de la pandemia se había hecho un poquito más reducido, ¿no? Hoy, este próximo 20, se realiza un evento ya más formalizado, ¿no? Con la presencia de autoridades de nuestro país importantísimas. ¿Cómo se viene este 20 de agosto para el ejército y para el país? Bueno, es interesante porque no es solo una celebración. Los medios de comunicación habitualmente se centran en lo que sucede en Chillán, como es lógico, es la ciudad natal del prócer, en Santiago, por la cantidad de habitantes que tiene, pero en todas las ciudades de Chile, de una u otra forma, se celebra el natalicio de O'Higgins, donde hay unidades militares con ceremonias cívico-militares, por supuesto, donde hay banda, hay una formación, colocación de ofrendas florales, etcétera. Y en otras ciudades donde no hay presencia militar también se celebra. Si uno recorre Chile se va a dar cuenta que son muchísimos, más de 100 los monumentos y bustos de O'Higgins a lo largo de nuestro territorio nacional. Y en todos esos lugares está presente su recuerdo y de alguna forma se celebra. Los colegios, los alcaldes que por supuesto efectúan una actividad encomiable cada vez que es 20 de agosto porque siempre se acuerdan de celebrarlo y nos hace dar sentido a un sentimiento de nacionalidad, de un sentimiento de el concepto de que la patria nace del pasado, que somos herederos de lo que vivimos en el pasado y que por lo tanto hoy día estamos proyectando este mundo o este país en este mundo nuevo como es cada época. El pasado no es que nos dirija, pero sí nos da un referente. Y O'Higgins es un referente, así que el ejército participa en sus ceremonias y la comunidad también, debo ser súper claro, donde no hay presencia militar, también se recuerda la figura de O'Higgins. Claro que sí. Bueno, Bernardo O'Higgins hizo muchísimas cosas, muchas obras en pro, digamos, de nuestro país, pero la historia lo cuenta, sí, murió lejos de la patria. ¿Cómo fueron los últimos días de Bernardo O'Higgins fuera de Chile, antes de su muerte, por supuesto? Bueno, eso es una historia muy interesante, muy atractiva. Bernardo O'Higgins abdicó al poder para evitar una guerra civil, esa es la realidad. Y decidió hacer un ostracismo político que lo alejara de la contingencia, no solo en Chile, sino también en Perú, donde fue recibido con mucho cariño. El peruano tiene mucho cariño a O'Higgins, de hecho el gran mariscal del Perú, uno de sus grados militares. Y por lo tanto desarrolló una vida como agricultor, fue innovador de nuevo, introdujo el trapiche mecánico en la recolección de la caña de azúcar y producción del producto, tanto en azúcar como en licores. Y por lo tanto llevó una vida cercana al campo, pero siempre preocupado de Chile. De pocos días antes de morir todavía seguía escribiendo cartas a Chile, donde él transmitía, en su opinión, qué era lo que debía hacerse para desarrollar el país. Nunca lo impuso, pero siempre lo hizo presente a los presidentes o a los ministros y transmitía lo que él visualizaba como ese país pujante, avanzando hacia el futuro, que de hecho se ha mantenido como concepto hasta nuestros días. Pero murió yo diría triste, sin que lo hiciera saber. Su hermana Rosa decía que él primero no se quejaba nunca de las enfermedades y tenía más de 15 enfermedades diferentes. Y no se quejaba. Nunca se quejaba. Él estoicamente soportaba el dolor físico sin angustiar a su familia. Y lo segundo es que él sabía que había una deuda de gratitud con él, que no solo se expresaba en términos de agradecerle lo que hizo. Hay que recordar que cuando él abandona el gobierno, le quitan todos sus grados militares y todos sus títulos. Y jamás le pagaron un sueldo o pensión. Por lo tanto, estuvo cerca de 20 años, 19 para ser más exacto, sobreviviendo con los productos de la tierra, y hasta que Bulnes decidió que había que restituirle sus grados y sus sueldos, cosa que tampoco se alcanzó a hacer por la burocracia imperante, y murió antes de recibir alguna recompensa. Estuvo la intención, no se llegó a cabo. Pero murió pensando
en cómo Chile podía seguir avanzando. La palabra Magallanes es muy decidora. Él presionó hasta que Bunles posteriormente ocupa físicamente Magallanes y con ello pasa a ser territorio de hecho. Era por derecho, pero faltaba que de hecho fuera territorio nacional. Uh-huh. Por lo tanto, Higgins muere, en mi opinión, con la sensación que todavía faltaba cosas por hacer. Uno era la integridad total de nuestro territorio, otro era su desarrollo, o sea, el futuro como un país pujante y con capacidad de proyectarse en beneficio de sus habitantes. Pero yo creo que también sintió que moría tranquilo, pidió vestirse con el hábito franciscano, él era hermano tercero de la orden franciscana, y debajo de su cuerpo hizo que se le colocara su guerrera militar. Y eso hay todo un simbolismo, claro. Su amor a Dios, su cercanía con conceptos espirituales, pero también ese guerrero que está orgulloso de haber combatido en beneficio de su país y de su patria. Yo creo que los momentos de él hubieran sido más felices, siempre que se pueda estar feliz cuando se acerca la muerte, si hubiera podido regresar a Chile. Él quería darle un abrazo a sus amigos y decía que pretendía hacerlo antes de ser puesto en el hoyo del olvido, así le llamaba la tumba, el hoyo del olvido. Y él quería poder estar, aunque fuera una temporada en Chile, antes de fallecer. Y eso no lo logró. De alguna forma tiene que haber estado presente él en el momento de fallecer. ¿Tenemos una deuda entonces con él aún, no? Yo creo que sí, en lo conceptual. Ajá. En el sentido de no ensuciar su figura con cosas que no son efectivas. De repente se tiende a buscar una confrontación entre diferentes héroes o diferentes padres de la patria cuando es inefectiva. Si en algún momento hubo diferencia entre uno y otro, fue producto de lo que se estaba haciendo, la libertad de Chile. Pero la deuda está en eso, en limpiar cosas que son secundarias, que con el tiempo ni siquiera es historia, sino mito, y tratan de ensuciar no solo la figura de él y otras figuras más. Estoy hablando de este proceso de independencia, no estoy hablando de otra época. Así que yo creo que la deuda es esa, buscar lo que realmente significa un legado, traerla al presente y proyectarlo al futuro. General, ¿cómo surge la intención de traer los restos de Bernardo Higgins a nuestro país? Bueno, por largo tiempo, uno de los que más luchó por traerlo fue Benjamín Vicuña Maquena. El escritor, historiador, político, etcétera, un gran personaje de nuestra historia por lo demás, que a veces tampoco es muy reconocido en ocasiones. Bueno, pero se logró firmar una ley, promulgar una ley en que se disponía el traslado de sus restos desde Perú a Chile, y de hecho se logró que los peruanos aceptaran. No querían. Es que había un tema, había ¿no? un tema. Él era gran mariscal del Perú. Bueno, era también capitán de los ejércitos de la Gran Colombia, general en Argentina, donde general estuvo en marcó, Chile. ¿no? Donde estuvo, sí, marcó, claro, sí, no cabe duda. Y para cada Así nación. Así que los peruanos de alguna forma pretendían retenerlo, pero ese concepto de que volviera a su patria se impuso y gentilmente se dieron la repatriación de los restos. Y se logró no solo a través de la ley de Vicuña Maquena y un personaje, Manuel Blanco Encalada, que había sido subordinado O'Higgins y al cual le había nombrado el primer comandante en jefe de la Armada Nacional de la Escuadra, fue el encargado ya en retiro, muy anciano, de ir a retirar sus cuerpos. Algún hecho anecdótico entre medio, porque la historia también tiene anécdotas. Ah, sí, claro. En el buque O'Higgins, que era uno de los 3 que fueron enviados a buscar sus restos al Callao, iba Carlos Condel y Arturo Prat, como oficiales de uno de los buques, del buque O'Higgins justamente. Así que 2 héroes posteriores, porque todavía no ocurría la Guerra del Pacífico, fueron parte de las tripulaciones que lo trajo de regreso. Eso es una anécdota. Sí, claro. Y también gentilmente Perú hizo acompañar a los buques chilenos por un buque peruano. Y se unieron en el Callao, junto con todos los buques extranjeros, rendieron un homenaje a nuestro buen Bernardo Higgins, a su regreso. Acá fue muy bien recibido. La patria había olvidado esas tensiones políticas de su época. De hecho, los actores
de esa época ya no existían, habían fallecido. Así que fue sepultado en el cementerio general, en la misma cripta que se tiene ahora frente a la Moneda, y que había sido construida por orden de su hijo Pedro Demetrio en Italia. Es una obra de arte. Sí, para aquellos que quieran ir a verla, se van a dar cuenta que realmente es una maravilla. Así que logró ser traído, fue movido en diferentes momentos para modificaciones, para trasladarlo a otro lugar, etcétera, etcétera. En esos tiempos en que quedó sin sepultura, fue cuidado en el Museo de la Escuela Militar hasta que volvió en definitiva donde se encuentra. Solo un dato: pese a que fue enterrado en la Alameda, en esa Alameda de las Delicias que él mismo construyó, él en su testamento no pidió ser enterrado en Santiago, pidió que con los sueldos que se le debían se construyera una iglesia en Concepción, cerca del cuartel general, donde él había declarado la independencia nacional el 1 de enero de 1818, y en esa iglesia colocaron sus restos. Comillas, ¿tenemos una deuda? Claro, tenemos una deuda en relación al hecho de que él quería estar enterrado en otra parte, pero de cualquier forma, el hecho de que estén en la Alameda, frente al Palacio de Gobierno, tiene un simbolismo, un significado muy fuerte. Claro que sí. General, bueno, de todas maneras nosotros hemos hecho una pincelada, algo muy suave de lo que ha sido la vida, la obra de Bernardo O'Higgins, pero de pronto hay mucha gente que nos está viendo en sus casas y le gustaría saber dónde, cómo poder ir a algún lugar. ¿Existe algún lugar donde yo pueda ir y conocer mucho más sobre la vida, la obra de Bernardo O'Higgins? Claro, absolutamente. Está el Museo de Historia Nacional en la Plaza de Armas, donde en el edificio donde está el museo era su palacio de gobierno. Perfecto. Por lo tanto, él estuvo ahí como director supremo. En el actual Correo, que está pegado, estaba la Casa de los Gobernadores, sí. Que era de un piso, ahora hay otra construcción. Ahí pueden ustedes acercarse a la historia y ver cómo se recuerda O'Higgins en el Museo de Historia Nacional. Pero la verdad que voy a transmitirlo de mi museo. Absolutamente. Absolutamente. En Blanco Encalada con San Ignacio está el Museo Histórico y Militar de Chile. Ahí tenemos unas salas especialmente orientadas al recuerdo de O'Higgins, de hecho con algunos objetos patrimoniales que le pertenecieron, un baúl, una losa, una pistola y algunos otros objetos que pertenecían a O'Higgins, y está recreado también lo que él hizo por este proceso libertario. Y también se simula un buque de la Escuadra Libertadora en Perú que él envió. Yo creo que es un muy buen lugar para aprender de O'Higgins, porque además, independiente de recorrer toda la muestra, pueden recorrer solo la parte de O'Higgins si quieren, pueden pedir guías. Nosotros tenemos licenciados en historia, todos profesores en historia que hacen el recorrido y le entregan un valor adicional. De hecho, muchos colegios van al museo con sus profesores de historia, son recibidos también por nuestros historiadores y recorren el museo y ven esta parte. Yo creo que hay una muy buena visión de lo que hizo O'Higgins por el país para aquellos que no conocen, en su faceta como militar y como director supremo de Chile. Ahí está la invitación entonces del general de brigada Antonio Jaksic al Museo Histórico y Militar de Chile en esta época, finalmente, general, que muchos los chicos se empiezan a acordar un poco, porque el resto del año de repente alguno como empieza a regar un poco lo que se hizo para el 18 de septiembre, nos acordamos del natalicio de Bernardo O'Higgins. Entonces, de pronto usted como director del museo, de aquí para adelante empieza a tener mucho más movimiento, quizás más gente que llega, se han preparado bien para recibir quizás una cantidad importante de visitantes al museo, y esperamos que el mayor de los éxitos y que la obra, la vida y obra de Bernardo O'Higgins pueda estar siempre en nuestras memorias. Le agradecemos la presencia, general. Muchas gracias.